Estoy en una casa que no conocía, a la vuelta de un lugar que se llama Olica, que siempre que vengo a Santiago trato de ir, que venden cosas de diseño nórdico y que me compré unos bolsitos. Pero bueno, el barrio lo conocía bastante, no conocía esta casa que es preciosa y como unos cántaros tirando agua y mucha gente hacen yoga por allá atrás, pero ya no están. Bueno, un lugar muy lindo, con unos helechos también muy lindos. Preséntate, por favor. Hola, soy Pamela Villagra, soy periodista gastronómica. Me dedico también al turismo gastronómico y tengo un foco puesto desde hace ya muchos años en torno a lo local, a la identidad y a la seguridad y soberanía alimentaria del hecho gastronómico. Estoy recorriendo muchas cosas y charlando con mucha gente acá en Santiago y me llama mucho la atención por un lado lo de vanguardia contemporáneo y usar elementos y alimentos que vienen de otras partes, incorporarlo a la cosa, pero también esto de reivindicar como lo ancestral y lo de las regiones y todo eso, ¿no? Súper interesante. Sí, hay un fenómeno que es bien curioso de América Latina y respecto a la cocina, y tiene que ver con esta como primera generación profesional de cocineros que fue a estudiar fuera o que fue a perfeccionarse fuera. ¿Es la primera generación? En general digo, las primeras. Claro, las primeras. Es un fenómeno que en la América Latina partió hace 10 años, ¿no? Y tanto en Argentina, Ecuador un poquito más detrás, pero fundamentalmente Argentina, Chile y Colombia un poquito después. Que tenía que ver también con aquellos países que estaban empujando desarrollos un poquito más fuertes en otros aspectos económicos y culturales en los años 90, ¿no? Y se fueron a estudiar a Europa y hicieron pasantías en restaurantes europeos y volvieron cuando en nuestros países, Chile no es la excepción, lo más de lo más era la cocina francesa. O sea, tú cuando salías a comer en los 90, el sitio para ir a comer era un filete mignon o una super pasta fresca con parmesano, con parmigiano reggiano o con salmón y alcaparra, ¿no? Y durante muchísimos años los latinoamericanos era mal visto, no vendía, no era bueno. Entonces tú tenías que vivir de espalda y tenías que acercarte a estos estímulos de lo que era bueno, que generalmente desde la aristocracia latina es más Europa que Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces necesitábamos ser Francia. Entonces cuando tú te iba bien en la vida, comías francés. Ahí tú lo notabas. Y te sentías francés. Claro. Entonces era como donde te invito a tomar un croissant. Claro. No a una media luna, porque eso no era tan cool hace 20, 15 años. Y entonces llega esta gente, esta generación, va a España, va a Dinamarca, que empezaban a pasar cosas distintas y se dan cuenta que lo que están haciendo los españoles, que son gente a la que uno admiraba y a la que uno se quería parecer, resulta que era reivindicar la cocina de la abuela. Claro. Volver al puchero español, volver al producto de huerta, volver al origen. Y entonces vuelven y se dan cuenta que ya no había que poner más salmón con alcaparra y empiezan a mirar la despensa con ojos nuevos, porque durante muchos años los periodistas, yo creo que fue culpa nuestra, hablamos de recuperar. Porque este cocinero está recuperando la despensa autóctona. Claro. Nunca se perdió. Realmente en América Latina nadie recuperó nada, porque los campesinos, los indígenas, nuestros pueblos prehispánicos siempre han estado ahí y siempre han vivido y siempre han cultivado y comido eso. No comían lo que no lo hacíamos era la ciudad, claro. Lo que habíamos roto era la conexión campo-ciudad y las cocinas, que son ese espejo. Por eso son tan importantes, porque son la embajada, el altavoz de lo que pasa, alimentaria, cultural, identitariamente, son las mesas de los restaurantes, que come la gente pues, en los restaurantes. Ahí tú podéis ver un poco qué está pasando socialmente. Entonces, esta camada nueva llegó y dijo, no, se acabó el filete mignon, se acabó la alcaparra, y si ya quiero poner, porque me gusta la textura que da, busco una alcaparra producida en Chile, ya no importo más la alcaparra, y me vuelco a la quinoa nacional, y me vuelco a los pescados de temporada, y me vuelco a esto que aprendí. Primero porque era lo que estaba bien en Europa, y yo como vengo con la mente europea, quiero replicar. Pero en ese proceso muchos se enamoraron de lo que vieron, este reencuentro como con la identidad, es lo que hablaba un poquito antes de empezar. Hay momentos en que hemos cortado como la conexión cultural con lo nuestro, y hay una generación, nuestros papás, mi papá tiene 70, mi papá todavía habla, por ejemplo,
estamos en temporada de tomate, hay que ir a comprar el tomate en Limache en verano, cuando es verano. El de Limache, en la feria, cómprate Limache. Él todavía asocia producto, temporada con un lugar específico de producción. Claro. Yo, porque soy periodista, pero mi generación no lo tiene, ya lo perdió. Mis amigas, y es una cosa, una realidad, que no está inserta en el mundo agroalimentario, no tiene tanta conciencia de lo que come. Perdió esa conciencia de la feria, del mercado del barrio, del kilómetro cero. Y estos cocineros como que ayudaron a poner esto de nuevo, a decir, oiga, no, consumamos local, apostemos por lo Como nuestro. que se simplificó el consumo, ¿no? Es como no quiero pensar, voy, agarro lo que está en la góndola sin pensar si es rico o feo, quién lo trae, lo como y ya. Exactamente, es como el cambio de los tiempos, ¿no? Claro. Entre que teníamos complejo de autoestima y mirábamos todo lo de afuera como bueno y todo lo nuestro era malo, era precario, era campesino, y lo campesino era como ausencia de desarrollo, como que te iba mal en la vida. Entonces tú el campo lo asociabas a que no pudiste surgir, ¿cachai? Que no pudiste estudiar. No al deseo a lo mejor de dedicarte al cultivo de la tierra. Claro. Fíjate que la pandemia cambió, la mayoría de la gente que pudo irse en la ruralidad en pandemia se fue, arrancó de la ciudad, porque parece que la ciudad era mucho más contaminada, mucho más virulenta, se moría mucha más gente que si vivía en el campo, y un montón de gente se fue de la ciudad o de las urbes grandes. Y aparte ese cambio, claro, porque la ciudad que parece que te da todas las posibilidades, de repente te das cuenta que no te da ninguna posibilidad, pues si te quedas encerrado en tu casa no puedes comer y te morís de hambre literalmente. Exactamente. A pesar de que haya un negocio abajo al que no puedes acceder porque está la puerta cerrada. Es como Walking Dead, ¿viste? Está el alimento, pero rascás el vidrio y no puedes entrar. Tal cual. Una locura. Tal cual. Y luego como que la gente en pandemia, con el encierro, las cuarentenas, no sé qué, el susto, volvió a tomar un contacto con la naturaleza de una manera distinta. Y incluso con el tema alimentario, forzadamente todo lo que veníamos pregonando, seguridad, soberanía alimentaria, preocúpese de dónde viene lo que come, quién lo produce, compre local, ya. A pura fuerza se hizo una realidad, porque como se cerraron las fronteras, entonces en Chile pasó algo súper curioso. El invierno de la cuarentena del año pasado, que estábamos en plena pandemia, se acabó la lenteja, se acabó. O sea, tú querías comer cocinar lenteja y no había lenteja, no podías ir a comprar, y la gente empezó, pero ¿cómo no va a haber lenteja? ¿Cachai? O sea, ya puede no haber, no sé, eso. Sí, agua de bien, claro, pero no lenteja, claro. Lenteja, y entonces una fiebre, una crisis, salió lo político, fue una cosa única en torno a la lenteja, y el chileno, la chilena se dio cuenta por primera vez en 15 años que Chile produce solo el 5% de las lentejas que se comen, y el 95% lo importa. Claro. Porque el cultivo de la lenteja se perdió en favor del cerezo de exportación, porque nosotros somos grandes productores de cereza para Chile. Y todos, pero ¿cómo no producimos lentejas? Y le digo, claro, es que usted nunca preguntó de dónde era la lenteja que comía, nunca vio el paquete en el supermercado, sino la compra en la feria. Claro. Canadá y Argentina, nosotros no pusimos lentejas. Y la gente entró como en caos, así en crisis, porque no podía comprar lentejas, no porque no tuviera plata, sino que porque no había. Se cerró la frontera. Y tuvieron que aprender a hacer guiso de cerezas. Exacto, que es el nuevo claro, guiso, que era lo que había. Empezó por primera vez como a pensar, a decir, oiga, no, esto está mal. Algo está mal, claro. Y permeó el consumidor, y fue el consumidor el que generó la presión para que se favoreciera el consumo y la producción de lentejas, y no hubiera más déficit alimentario. La gente se empezó a dar cuenta que qué pasaba con nuestra producción en el campo. Claro. Y fue un hito importante que marca un poco el pensamiento de la reflexión ciudadana respecto a lo que come, tanto así que la nueva constitución que se va a votar, o el plebiscito salida, si sale o no será otra cosa, ¿no? Pero recoge este nuevo proyecto constitucional, recoge por primera vez en la historia de Chile el derecho a la seguridad y la soberanía alimentaria. Claro. O sea, a ese nivel cambió la cabeza para que políticamente se pensara en algo así, ¿no? Y es algo que los restaurantes y los cocineros también empiezan. Entonces, algo que hace 10 años, 8 años, los periodistas cuestionábamos, criticábamos. Claro, todos con el bonito del norte, todos los restaurantes poniendo bonito del norte, qué pereza, qué falta de creatividad, qué falta de innovación, la temporada del espárrago, todos poniendo espárrago. Y los periodistas, pero qué falta, ¿cómo no va a haber? Todo el mundo una copia de la copia. Es que, pues bueno, es lo que tiene que ser. Si es temporada de espárrago, no pueden poner tomate, ¿cachai? Porque hay que cocer
hay que comer de temporada. Claro, después la diversidad está en cómo lo preparás, pero está bueno usar lo que está bien en ese momento, claro. Exactamente, tiene que ver con que uno tiene que comer con pertinencia local, cultural y ambiental, porque eso tiene que ver con las formas nuevas de construir sociedad también. Y los restaurantes cada vez lo entienden, sobre todo las generaciones jóvenes, porque ya vienen con el chip cambiado y ya quieren hablar de identidad y de soberanía, y no tanto desde el discurso, como que ya empiezan a agotarse esa idea, bueno, yo le compro el producto, hoy recolecté, hoy compré, hoy consumí, no, ya, eso, uno quiere ir a comer y a disfrutar, pero indirectamente el plato habla por sí solo, y si tú estás viendo, y si simplemente con 4 guiños y 2 más de información, en la carta, los espárragos de Don Juan, tú ya estás hablando de un sistema de localidad. No necesitas que venga el camarero y te eche un discurso de 100 horas. Ya pasamos también esa etapa. El video de Don Juan en la pantalla no hace falta, claro. Ya eso también lo pasamos afortunadamente, pero ya empieza a permear. Y los restaurantes tienen esta particularidad en Santiago que cada vez hacen más este ejercicio y cada vez verás en Chile gastronomías con identidad. Siempre se nos cuestionó. A mí siempre me preguntan, en todos los países, en todos los foros, en todos los congresos. Bueno, ¿y cuál es la cocina chilena? ¿No? Es que no podemos... ¿Querías café vos? Sí, por favor. ¿Puede ser? Te pido un café para ella, por favor, y para mí un agua sin gas. Si puede ser natural, espectacular. ¿Infusiones tienes? Infusiones tengo solo para hacer jengibre y limón. Bueno. Pero si no, igual tenemos una carta de té orgánico. Ajá. Tengo té negro, el grey con naranja, té negro berry blue, que es de arándano maqui, rosa oolong, verde, chai y rojo. Maqui. Un té de berries y un agua sin gas natural. Si puede ser, espectacular, sí. Sí puede ser. Dale, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Lo bueno, además de esta cuestión de usar la biodiversidad, es que en Europa se puso de moda, que nosotros tenemos muchísima más. Digo, nosotros y los países que están muy cerquita tenemos una cantidad enorme de materias primas que se usaban antes. Acá muchos están usando algas, que es como súper interesante. Claro. 150 variedades de papas. Europa, por más que quiera, tiene un número muy limitado de materia prima. Por ellos procesaron mejor y tienen muchos quesos. Pero acá hay muchas vacas distintas, digo, ¿no? Es como eso lo bueno, hay muchas carnes. Claro, tiene que ver con reconocernos en la biodiversidad. O sea, al final hay un tema de apropiación. Nosotros, ese es el tema. De hecho, en Europa sí debiéramos hablar de la recuperación. Claro. De restaurantes o de cocineros o de iniciativas que recuperan biodiversidad perdida. Porque realmente ahí se arrasó. Y de hecho no hay pulpo, por ejemplo, en Europa, en España en particular. Casi todo el pulpo proviene de México, de Perú o de las costas de Chile, porque se lo comieron todo sin cuotas, sin depredación, con una depredación importante. Entonces sí hay, por ejemplo, incluso especies botánicas. Hay un cocinero español súper interesante, se llama Rodrigo Lacalle, tiene un restaurante, el primer restaurante como de gastrobotánica en España. Y él sí trabaja con un agricultor recuperando semillas, injertando especies antiguas para intentar recuperar especies que realmente reviviendo se han perdido, cosas que se consumían antes. Se han perdido, mira, claro. ¿sabes? Porque se perdieron por agricultura extensiva o porque, en fin, porque hay un tema de la España vaciada, donde abandonaron completamente los campos para ir a la ciudad. Entonces ahí sí hablamos de esto. América Latina no. América Latina tenemos 1000 problemas de corrupción, de desarrollo, de educación, de brechas, todas las que me quieran llenar, pero hay una que nunca hemos tenido y es hambre. En América Latina no hay hambre, porque somos ricos en biodiversidad, todos, cada uno de nuestros países. Y Chile, que se ve como tan chiquitito, ¿sí? Como que parece que no, somos un país tremendamente biodiverso. Tenemos 4.200 kilómetros de costa, de la costa más fría del mundo, lo que permite que tengamos la mayor cantidad de pescado y mariscos endémicos. Claro. O sea, las conchas nuestras hay productos como el piure, la Piurensis chilensis, que es un artefacto extrañísimo, es un elemento marino que fabrica su propia roca, ¿cachai? Que es pura concentración de yodo, no existe en ningún otro lado del mundo. Mira. Tiene que ver con unas condiciones de ubicación geográfica y medioambientales que permiten. El picoroco, que es otro elemento, que también es como sacado de la NASA, ¿cachai? Es como los ovnis, como una cosa súper rara. Es un elemento también en una concha tipo que parece, si mira la madera, tiene unos tentáculos igual que un alien,
con unas pinzas, o sea, tú ves esa cuestión y decís, esto no me lo como porque Claro. esto me va a comer a mí. Claro. Pero luego está que te mueres. Y o sea, son productos, porque hablo de miles. Sí, sí, claro. Tenemos dos tipos de mero de nosotros en Chile, por ejemplo. Uno en Juan Fernández, que es uno de los islotes más biodiversos del mundo, la concentración del archipiélago de Juan Fernández, que es un mero que no es tan de los meros generalmente son pescados grandes, muy grasos y que viven Abajo. en grandes profundidades. Este mero es una particularidad porque vive un poquito más alto en superficie, entonces su alimentación hace que sea súper sabroso, pero no es tan graso. Claro. Y luego tenemos nuestro cibas o mero patagónico, que ese tipo come krill abajo, entonces Claro, es como una manjar. grasa terrible. Gracias, muy amable. Exactamente. La traje de la bodega, pero como que igual está un No, poco- impecable, sin problemas, gracias. Luego tenemos, aparte de estos 4.200 kilómetros de costa, tenemos las alturas más fuertes de los Andes, ¿no? En el Aconcagua con casi 5.000 Claro. metros. Y ese ecosistema con el desierto del lado genera otra locura. Entonces todo el tema de plantas de recolección del desierto y fruto endémico es una salvajada. Claro. Ahora, claro, hasta hace 2 días, eso de la rosa del desierto, que es el desierto florido, que es un fenómeno que ocurre durante una ventana de tiempo de 4 a 6 días, o sea, el pleno desierto, que es el más seco del mundo, el nuestro, Sí, Atacama, claro. ¿cierto? Entonces cae una humedad y se florece eso. Pero Mira, así que te mueres. ¿pero pasa habitualmente una vez No, al año o pasa cada mucho 5 tiempo? días al año. Ah, por eso, está bien, pero todos los años sucede, es como Exacto. un... Pero una ventana pequeño, cortita claro, y sí, hay sí. flores de recolección en torno al desierto donde se recolecta una rosa, se llama rosa del año, porque crece 4 días y se recolecta y se deshidrata. Tú no sabes lo que es el helado de rosa del año, es como que cuando podía encontrar o aceites con rosa del año para terminar un plato, claro, un disparo al corazón. O sea, eso no tiene precio ni caviar ni hostias, eso Claro. es una cosa importante. Claro, una rareza absoluta, claro. Exactamente, entonces sí tenemos mucha diversidad y esta generación que te hablo, de gente que fue afuera, vio y dijo, esto en Chile no existe, esto tenemos que volver a hacerlo, vino y vino como a explorar el territorio con otros ojos, ¿cachai? Con ojos nuevos. Entonces, siempre hemos tenido los tomates ahí, pero nunca nos fijamos que realmente tenemos más de 14 variedades de tomate en Chile. Y nunca nos concentramos en esa cantidad. Ahora sí, en temporadas de tomate, tú ves restaurantes que te ponen un plato con 6 variedades de tomate, ¿cachai? Tú decís, ¡wow! Y es un tomate, pero es que sabe Claro. a tomate. Eso porque- ya es importantísimo, que el porque- tomate tenga gusto a tomate, para mí es como la definición de... Claro, lo perdimos, Sí, sí, ¿no? sí, Y así sí. con nuestros mariscos, con nuestros productos de recolección de desierto, por supuesto, somos la despensa más importante de hongos del mundo, ¿cachai? Y en eso sí yo hablo con mucha propiedad. Acabo de publicar un texto sobre los hongos. Nosotros tenemos catastradas más de 50 especies de hongos Comestibles. porque hay Sí, sí, claro. 2 millones más, ¿no? Y cultivables son 35, de esas hay 35 Las otras 15 son cultivables. salvajes que se pueden Y recolectar. tenemos a más silvestres, es que es un espectáculo. Y entonces tú ahora, desde hace unos 3 o 5 años, siempre hubieron pioneros que lo hicieron antes, ¿no? Rodolfo Guzmán en ese sentido siempre fue un visionario y fue uno de los primeros que apostó, o el primero en que puso un altavoz fuerte, porque realmente aquí hay un cocinero anterior, que fue el cocinero de La Moneda, de Michel Bachelet, de hecho, que antes ya fue el primer cocinero formado en Francia y que volvió a aplicar técnicas francesas pero a productos locales, ¿no? Y fue el primero que se llama El Guillermo. cocinero presidencial. Exactamente, y fue el primero que hizo un banquete para presidentes no francés, sino que poniendo cochayuyo, Claro. charquicán, productos campesinos, hecho con una técnica... Sí, claro, que se lo sofisticada, pide súper, pero la materia prima- Pero patrimonio nacional. Fue el primero, Guillermo Rodríguez, se llama un tipo muy, muy importante para la cultura, diría yo, y por supuesto para las cocinas chilenas. ¿Sigue Pero cocinando ahora? sigue cocinando. ¿Tiene su restaurante? Tiene un catering, un banquete, Ah, hace mira. eventos. Pero es un tipo muy respetado para el gremio, en el fondo, Claro. ¿no? Y sobre todo para los cocineros y las cocineras chilenas. Pero el que obviamente fue el mayor altavoz de este endemismo, de estos productos que tiene Chile propios, fue Rodolfo. Fue Rodolfo el primero que puso el mapa internacional, realmente, y puso el foco en estas culturas indígenas sobre lo que comían. Entonces, si bien Guillermo fue el primero en usar hongo, realmente Rodolfo fue el que primera vez puso un menú para el mundo y dijo, Chile es el mayor productor de hongos comestibles del mundo y aquí los tenemos y aquí te los podéis comer. Y a partir de ahí, hoy día, o sea, de 15 años después, estamos en temporada de hongos ahora en invierno,
cualquier restaurante, o no cualquiera, pero el 90% de los cocineros y cocineras que hacen cocina chilena, contemporánea, moderna, informal, comfort food, independiente del tipo de restaurante, pero que apuestan, verás, por lo menos 3 o 4 variantes en temporada. O sea, tú vayas a Franklin, vayas a la pulpería, Santa Elvira, vayas donde Benjamín Nas. Voy a cenar hoy a la pulpería. Los verás. Bien. Si vas a Benjamín Nas, los verás. Si vas a donde Renzo Ticinetti, los verás. Si vas a Franklin, a Demo, con Pedro, los verás. Voy por el supuesto, sábado. Voy a ver muchos. Vas a cocinas regionales, a las cocinas más casuales, como el Abasto en Rancagua, los verás. La Pilar Rodríguez en Colchagua, los verás. O sea, está. Claro. Y no es un artilugio, está presente. Los chicos, ahora hay 2 restaurantes nuevos. Cora son cabros jóvenes que vienen de un bagaje en cocina y se lanzaron a hacer proyectos nuevos. Los verás. La Camila Fiol, que es una repostera de las más interesantes del panorama, no solo chileno, sino que latinoamericano. Estuve ayer en la mañana con eso. Tiene maqui, trabaja con hongos, trabaja productos de pastelería o de chocolatería con algas. Claro. Está en nuestro imaginario. La gente no se da ni cuenta y está comiendo cochayuyo como comían nuestros padres o abuelos. Y no se da cuenta, ¿viste? Entonces, ya hay un cambio que yo celebro, del que me alegro. Y que espero que simplemente se multiplique. que se propague. Si tenés que pensar en algo... Sí, ¿viste? Oh, Hermoso. Mira. Sí, mira. Si tenés que pensar en alguna comida o en algo de comer de tu infancia, ¿qué te acordás de algo que te gustaba muchísimo comer? Ay, tengo dos cosas. No me puedo quedar por una, pero tengo 2. Mi plato favorito en el mundo, chileno, o sea, de la idiosincrasia nacional, que hasta el día de hoy sigue siendo mi favorito, cosa que es curiosa porque yo tengo 39. Muy consecuente no soy tan mayor tampoco, pero bueno. ¿20 y cuántos? Yo, qué bien, muy bien. Dejemos ese dato de los 20 y tantos para que quede en el imaginario colectivo. Se llama charquicán. Y el charquicán es un plato de origen indígena que tiene que ver con los productos emblemas de las defensas indígenas americanas, ¿no? El maíz, la calabaza, el zapallo y el chop, ¿no? Y el ají color, que se encuentra en el mestizaje con el vacuno español, la vaca, y deriva después de este mestizaje en un sofrito con carne picada. Hoy día es lo más mestizo contemporáneo, ¿no? Pero es un plato que se encuentra con el charqui, que es la carne seca indígena del norte, con el can, que es este guiso mapuche en torno a la calabaza y el choclo, y el ají de color, que son estas guindillas propias mapuches secas, deshidratadas como el merquén, ¿no? Entonces, en algún momento hubo un primer mestizaje indígena entre el norte chileno y el sur. Y una cocina fusión dentro de la de la que digo yo de verdad cocina fusión divina, me chifla, o sea, con un huevo frito arriba no hay nada más delicioso que eso. Es un plato además o invernal, con la calabaza en su mejor punto, entonces bueno, que te mueres sigue siendo mi plato favorito. Y hay otro que es muy emotivo y que tiene que ver con lo que yo siempre pedía de cumpleaños, que es un plato que es pollo arvejado y que tiene que ver con la temporada de arvejas en marzo, como hacia finales del verano. Es un plato muy campesino, de la zona centro, y tiene que ver con este pollo guisado en olla a fuego lento, con zanahorias y muchas verduras, mucha cebolla, y luego las papitas fritas que eran cortadas en cuadros, que es como muy clásico en el emplatado campesino chileno. No se usa la papa larga, sino que para ese plato siempre se usa como la papa en cubitos, mira. Y su hervido en greda, ¿sabes? Que es este barro cocido. Claro. De arcilla, más bien, ¿no? Estos son mis 2 platos tradicionales que yo abrazo siempre con cariño y que defiendo, y que debieran verse mucho más en las cocinas públicas también. Afortunadamente el charquicán se empieza a recuperar incluso en estas mesas de cocinas contemporáneas, y Pedro de Demo en Franklin, él tiene un plato de charquicán en su menú de fin de semana, en esta temporada de invierno, por ejemplo. Y a su rollo. Este sábado a la mañana voy a estar, así que si está el plato lo probaremos. Es soñado. Mira. O sea, y entonces dice, claro, porque uno tiene que salir a comer cosas tan... O sea, también uno puede comerse un charquicán. Si está bien hecho, trabajado de una manera distintiva, con una nota, también podemos sofisticar la tradición. Para eso está, la tradición tiene que avanzar. No romperla, no la matemos, pero
tiene que no hay que hacer un nitrógeno de charquicán, ahí ya es una birria. Claro. Muchas veces confundimos una espuma de espuma de charquicán. Claro, no, por no. favor, qué horror. No, ahí es donde como que confundimos Claro. innovación dentro de la tradición, ¿no? Pero tenemos Sí, aparte esa necesidad a veces de tener que comer sofisticado de gusto, pues podés comer una batata con aceite y es riquísima si está bien la batata y el aceite, ¿no? exactamente. No buscar solo que lo sofisticado es lo rico, sino que lo rico es lo rico. Tal Después puede cual. ser sofisticado, Y fíjate pero... que pasa mucho porque como que durante la pandemia, que fue otro icono y otro importante como punto de inflexión, pasa mucho que la gente volvió a cocinar. Claro. Porque bueno, Sí, era había terapia. más opciones, Era era eso, terapia, tirarse y por el balcón, todo el claro. mundo aprendió a hacer masa madre o pan casero. Yo Claro. creo que 9 era la palabra más buscada en Google en el mundo. Cómo hacer pan. Y entonces te das cuenta de los procesos, porque evidentemente la vida contemporánea te desvincula el tiempo para comprar y para cocinar, y por eso Claro. la industrialización crece y ahí hay todo un fenómeno, ¿no? Pero eso también hizo que cuando se abrieron las grandes alamedas de la libertad post-COVID o de salir, todo el mundo nos fuimos a la calle a comer todos los días, ojalá afuera, o a tomar algo, porque necesitábamos salir, estuvimos mucho rato encerrados. Y tú no vas a ir a comer de mantel largo todos los días, Claro. ni siquiera por un tema de poder adquisitivo. Sí, Ahí por no. un tema de practicidad, de comodidad mental, de Porque- estar porque- cómodo en el lugar, claro. Y porque uno a veces quiere ir a compartir, y en torno a compartir, uno en casa no hace cenas ni almuerzos todos los días súper grandilocuentes, come una lentejita súper bien guisada, una copita de vino. Lentejitas no hay más. No, Cerecita, pero una cerecita. o qué sé yo, una buena ensalada con una lata de atún por último, Claro. pero le pone un poco de queso cabra. Una palta, claro, algo rico, claro. Sencillo, rápido, pero compartir y charlar, y cuando uno sale nos va a hacer una experiencia todos los días. Entonces también quiere cosas descomplicadas, informales, sabrosas, bien hechas. Y ahí es donde nuestra tradición y nuestras cocinas domésticas entran a jugar. Porque un charquicán es puro amor. Es súper bueno para la digestión, es sabroso, es ligero, es vegano si no haces el Nutritivo, sofrito, claro, porque- Entonces todo junto, es económico de producir, claro. y por lo tanto todo el mundo sería feliz tomando un poquito de charquicán con una buena tostada de pan y una copa de vino a un precio, o sea, salía un hit. ¿Te fijas? Entonces esto también ayudó, y por eso que ahora vuelven platos sencillos a las cocinas, y como que este tema de las cocinas casuales, de los bistró con identidad local, pero de los de verdad bistró, no bistró porque era una palabra extranjera y lo cobramos como francés. Claro. Sí, Porque sí. un bistró es precisamente todo lo ¿Es contrario. tuyo? Ah. Creo que sí. Ah, tiene Ay, si querés, no perdón. pasa nada. Bueno, número desconocido. Claro. ¿Cachai? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso también. Como Cuidado, que se te va a caer, y se nos te va a caer hemos el como teléfono. relacionado de una manera súper diferente con el alimento, Claro. y ha tenido, dentro de todo lo malo que dejó este bicho inmundo, hay ciertas cosas que han mejorado, y que permite que el acto alimentario realmente permea al consumidor final. Incluso yo lo vi en Argentina ahora en este último viaje, me llamó poderosamente la atención chicos y chicas jovencísimas, pero jovencísimas, o sea, no sé, menores de 30 años desde luego, tomando vinos de Salta, vinos de Jujuy, preguntando por la copa, como por el origen, Claro. agradeciendo y estando dispuestos a pagar X pesos más por un croissant de una harina, o como con una elaboración más buena que la industrial del boliche del barrio cualquiera, que no, ¿sabes? Como interesados en lo nuestro y en darle valor a eso. Y es bonito, porque yo creo que eso nos dejó un poquito también este fenómeno de encierro, como que reconectar un poquito, reconectar con lo nuestro. Con alguien que hablé el otro día, me decía algo interesante respecto de eso, yo le preguntaba por los precios más altos por ahí de los productos más orgánicos, si se quiere, o producidos. Me decía así, yo prefiero gastar en eso y ahorrármelo después en un médico o en un remedio por comer una cosa ultraprocesada que a la larga me termina enfermando, y la misma plata me la tengo que gastar en un médico aparte. Claro. Es como una locura, ¿no? Contame un superpoder que tengas, por favor. ¡Uy! Es un superpoder. ¡Qué difícil! Aparte de las uñas de colores. Aparte de mis uñas azules, Sí, un superpoder. Qué difícil decirlo en primera persona, es como que ya me autorreferente, pero yo creo que tengo energía desbordante.
igual estoy contigo conversando, que terminando un pliego para el Ministerio de Agricultura, que organizando un congreso en Colombia, escribiendo 3 textos en simultáneo y editando 2 libros. Este es mi Tampoco es tanto. Y soy madre de 2 hijas. Claro. Es lo más heavy de 9 y de 2, que entonces es una vida como muy intensa, y seguir durmiendo como niña de 15 mis horas respectivas, y yo creo que es el poder de la energía desbordada. ¿Cómo se hace para traer toda esta innovación, que en realidad es retraer cosas que eran clásicas pero que ahora se están tomando como nuevas en la gastronomía, y compatibilizarlas con lo que la gente quería? Digo, la gente buscaba el restaurante francés como ejemplo, y traes algo totalmente diferente. ¿Cómo se hace? Primero se ofrece el producto y después se crea necesidad en la gente, o la gente tuvo una necesidad de empezar a cambiar y a tomar otras cosas. No, realmente es algo que se crea, y se crea a través de lo que yo llamo el sexto sabor. Siempre hablamos en cocina, en el tema de gastronomía, de platos, de cocineros, de 5 sabores, ¿no? El sal, la dulce, el ácido, y el quinto, el umami, que llena todo, que están los hongos, los japoneses, los asiáticos. Y yo digo, sí, todo fantástico, de acuerdo, suscribo, pero nunca hemos hablado del sexto sabor, que es casi el más importante, y es el sabor de las historias. La gente come con historias, vive con historias, sueña con historias, se ilusiona con historias, crea con historias. Netflix lo sabe perfectamente, lo tiene clarísimo. Y entonces hizo esta plataforma y ahora produce su propia historia. La inteligencia artificial claramente nos supera. Exactamente. Claro. Y las historias lo ha sido todo en el mundo, y en la gastronomía no es la excepción. Nosotros contamos historias. Por eso es que el cocinero salió de la cocina a servir el plato, porque necesita contarte qué vio, qué se sucumbió, qué lo emocionó, y te lo transmite. Y entonces cuando a ti te transmiten que la Cristi es la única chacolicera mujer, el chacolí es el vino campesino más antiguo en Chile, se llama chacolí como el vasco, porque vino por un vasco, terminó siendo chileno con CH, porque realmente nunca dio el perfil chacolí vasco, y es un vino súper nuestro. Son pocos productores de chacolí, cada vez menos, todos señores sobre 70 años. La Cristi es la única chacolicera. Y tú muestras su bodega y dices que es de adobe, es una bodega antigua, campesina de adobe, de más de 150 años. Ella produce alrededor de 300 botellas, que ella prensa, que ella envasa, que ella filtra. Y yo te lo sirvo mientras te cuento, y te muestro una foto de la Cristi, y te muestro su parronal de 150 años de parra antigua, vieja. Tú no se te va a olvidar el chacolí. Yo no sé si tú lo vas a volver a comprar, a beber, hasta puede no gustarte, pero la historia te queda. Pero tú vas a contar que tú probaste el chacolí chileno, que era el vino campesino más antiguo. Te caló. Y eso es lo que va permeando. Porque nosotros somos animales de costumbre, y la gente le fascina el jamón serrano. Es así. Si tú quieres que empiece a probar charcutería nacional y que quiera el arrollado guaso como le gusta, no basta con un tema organoléptico. Comemos con historias, sentimos con historias, y abrazamos la vida y el patrimonio, e incluso defendemos ideas desde la historia. ¿Cuántas veces no hemos abanderado por quién nos contó la historia? Y cuando te empezaste a documentar, y si pillaste que era una mentira, te fuiste decepcionado, porque tú creíste. Los políticos nos pasa habitualmente, ¿no? Nosotros necesitamos contar relatos. El gran problema de nuestras gastronomías, de nuestras cocinas en América Latina, y de por qué hoy día, afortunadamente, esto está ya cambiando, ¿no? Pero en su momento, ¿por qué miramos siempre hacia Europa? Tuvo que ver con que contamos pésimas historias. Dijimos que lo campesino era pobre. Dijimos que era mucho mejor el jamón serrano que el arrollado, lo dijimos. Dijimos que servíamos salmón porque era el pescado más noble, y porque las costas chilenas parece que no tuvieran, cuando el salmón es lo peor que hay. ¿Está? Dentro de todo nuestro abanico de pescado. Dijimos cosas muy malas. Dijimos cosas muy malas del ganado argentino en su momento. Dijimos cosas muy malas de muchos elementos de muchos lugares en América Latina. Contamos historias malas, y contamos historias siempre muy buenas del browning estadounidense. Esa cosa un poco también cipaya, ¿no? Y de haber sido colonia, y tener en algún lugar de alguna, ¿no?, conexión neuronal antigua, que somos una colonia. Entonces, si ellos fabrican, hablé ayer con un chocolatero que hace chocolate desde el grano hasta seguro lo conocés, que está ahí en el barrio de Italia, un ¿Óvolo? americano, Óvolo. Bueno,
decía que cuando empezó a hacer chocolate, era como un hobby, yo fue a una feria de chocolate acá, y decía, ¿y ustedes dónde compran el cacao? No, de Bélgica, el mejor del mundo, todos, 100%. El tipo decía, pero acá, en Ecuador, a 2 horas de vuelo, a 3, ahí fabrican el mejor cacao que después va a Bélgica. Sí. Bueno, no, pero ellos lo compraron todo de Bélgica porque era como la única opción, ¿no? Esta cosa de si es belga es mejor. A veces son mejores, pero a veces no. O sea, puede ser mejor por ahí, no sé, una máquina, un plato de diseño, algo, digo, ¿no? Que implique mucha tecnología, que por ellos tienen muchos siglos en eso. Pero en una materia prima, claramente. Exacto, una vaca, o sea, eso... Que alguien me diga en qué parte de Bélgica hay habas de cacao. Claro, el cacao es o en Suiza. Claro, donde cultivan para hacer el mejor chocolate del mundo. Sí, y es como así, ¿viste? Italia lo mismo, el mejor café del mundo es italiano. Entonces, ¿dónde están los cafetos? Claro. ¿En qué parte de la Toscana hay cafetos? Si quiero ir a ver, nunca hubo cafeto. Eso, comprar, ¿no? Como ese relato que vos decís. Como cuando vas a Nueva York y decís, toda esta ciudad la conozco porque la vi en series toda la vida y conozco cada esquina de esta ciudad. Y no conoces tu barrio, claro. Y hemos contado malas historias. Y yo creo que esto es. Y cuando empezamos, el día que empezamos a contar las historias bien, la gente se interesó. Y le dio la oportunidad a irse a comer a Francia. Que habitualmente no es un desplazamiento que el sibarita, el foodie, el chileno interesado por conocer restaurantes vaya a cruzar. Yo no conocía esa zona. El otro día fui al restaurante Mapuche. ¿Sí? Y estuve con la chica, que es una divina absoluta, aparte con toda esto, ¿no? Como súper potenciado el ir al lugar de origen, traer el coso al precio más justo, toda una historia y una reivindicación, pero súper intensa, aparte de lo mapuche, que me encantó. Claro. Ahora vuelvo el sábado a ver otras cosas, pero lo de ella me pareció como, por todavía encima eran cosas originarias, ¿no? Como claro, y tú colmo de eso. Llegas al restaurante y ves la cocina chiquitita que está a la vista, pero ves las papas, la especia, todo está expuesto visualmente. Ya estás en una atmósfera, son narraciones. No, y aparte el entusiasmo, ¿no? Porque mientras iba hablando, de repente me preparó una cosita, otra vez dice, no, voy a hacer algo que no me acuerdo cómo se llama, que lo puso en la olla, que es choritos, después un paquete que tiene cerdo y choritos y... Pulmay. Y se puso a hacerlo y yo, bueno, no, pero ahora tenés que esperar y tenés que comerlo. Duró 2 horas la nota, era como, hasta que no me comí, parecía, viste, una tía que vas a la casa, hasta que no comes esto, no te vas. Como las abuelas antiguas, como buena mapuche. Claro, total, pero increíble, o sea, nada. Claro. Y entonces tú luego podrás... Yo me voy a acordar siempre de eso que comí en ese momento. Puedes hacer luego el juicio organoléptico sobre si estaba bien cocinado. O sea, uno se puede poner fino e o si te gustó o no, pueden no gustarte y no importa. Siempre es lícito, pero no se te va a olvidar. La historia, claro. Y es más, podrías hasta recomendarlo, porque la experiencia fue satisfactoria. Porque uno come con los sentidos completos, no come solo con el gusto, ni con el olfato, ni con la vista. Es todo un conjunto, pero nos hemos dado cuenta, yo que soy periodista, que soy al final una contadora de historias, es fundamental. Y yo a las cocinas y a los cocineros siempre se los digo, pero buenas historias, no clichés. O sea, se nota cuando un cocinero o una cocinera habla de un territorio que no conoce. Se nota cuando pues está de moda algo y quiere entrar desde una ventana. Se nota, tú haces una pregunta de origen porque nunca fue a ver a la Cristi, nunca ha ido a ver Doña Huelo Chacolí. ¿Sabes? Te va a contar de leídas, de lo que aparece en Google, de lo que a lo mejor escribió la periodista del artículo y lo leyó y medio se lo parafraseó. Esto es como ir a tu profesión de periodista. ¿Qué pasa cuando tenés que escribir una historia de algo, de un restaurante, de lo que fuera, y te das cuenta que no es la historia que te gustaría escribir, porque la persona no es todo lo auténtico o todo lo interesante que te parece? Claro. ¿Cómo funciona tu profesionalismo en eso? No, yo soy una contadora de historias en los que tengo 2 focos, en realidad, ¿no? O sea, es cierto que yo hago crítica de restaurantes y hablo un poco de la experiencia que pasa en torno a esa experiencia y uno, hay muchas referencias de la crítica, incluso caricaturesca, como el gran personaje de Anton Ergo en Ratatouille, que es como el que más ha hecho el foco sobre quién es esta figura, el crítico. Y mucha gente también cree que uno va como a tirar a disparar o que como que goza con cero. Uno va con la intencionalidad de hacer reflexionar a la gente, tanto a la cocina y al cocinero como al cliente y al consumidor, porque ahí está esa conexión. Y sin crítica, en realidad, sin reflexión en torno, no hay evolución, ni en las cocinas ni en la cultura, por lo tanto. Entonces, nunca todo es tan malo ni nunca todo es tan bueno, ni en el mejor de los sitios.
¿no? No, aparte entendiendo crítica como posibilidad de reflexión, no como queja ni como Exactamente. valoración negativa, sino Tal como... cual. Exactamente, Claro. dentro de esa reflexión hay juicios de valor en Claro. torno a las mejoras que tiene que haber el tema. Entonces yo, si voy a un sitio del que voy a escribir, que tengo claro que voy a escribir, me vaya como me vaya, se cuenta como se cuenta. Ese es un foco de mi trabajo, de lo que yo hago, que cuando yo voy a hacer una reseña a este restaurante. Y si me fue mal, lo cuento y matizo, explico, hay una reflexión detrás, no es porque me pareció el plato bonito feo, o porque no sé. Pongo un ejemplo concreto, yo tengo muchos problemas de gusto personal con texturas cartilaginosas, las orejas, los morros, incluso el cochayuyo cuando no está muy Eso bien es cocinado. El cochayuyo es esta mondongo. alga. Ah, No, el el alga, cochayuyo perdón. es el alga. Sí. Es como chiclosa si no está bien cocinada. A mí esta textura de cartilaginosa No te convence. no me gusta. Claro. No me gusta. Yo voy a un restaurante y me ofrecen un plato de esto, o en el menú está, o es el plato estrella, entonces me dicen pruebe, porque, o sea, ¿qué es lo que más tengo que comer? Esto lo pruebo. O sea, a mí no me gusta. Es evidente que no me... Pero el que no me guste no significa que no esté bien hecho. O sea, puede ser exquisito y vos no gustarte. Entonces, Claro. pues tú vas a decir que está mal porque no te Claro. no, el plato está bien y Claro. tú lo defiendes. Por eso que requiere un nivel de conocimiento técnico y de reflexión Claro. amplio para poder hacerlo, porque yo estoy hablando del trabajo de un tercero. Claro. Y de abstracción de tu Entonces, gusto claro, personal, a mí porque si también no es cuando claro. me dicen, oye, no me gustó tanto tu texto, ya, ¿por qué? Chuta, porque está mal redactado, ya, ¿por qué? Claro, como, ¿cuánto has redactado? O sea, Claro. yo también me equivoco y escribo mal o tengo fallas, como todos, pero para que haya alguien una crítica tendría que ser otro escritor que me diga, igual la sintaxis aquí, no sé, algo más técnico. Claro. Esto pasa, entonces esta es una línea de mi trabajo, pero ahí yo no matizo, soy tremendamente seria, súper comprometida con el espíritu de la mejora siempre. Nunca nadie se va a sorprender sobre lo que lea, para lo bueno y para lo malo, todo el mundo lo supo antes. Y uno siempre lo hace con este afán de reflexión y de mejora, porque sin reflexión, sin mejora y sin colleja no hay crecimiento. No puede ser todo precioso hermoso. Claro. Eso hace daño, eso encasilla, eso acomoda. Como- Queremos ser como- con mucho ego porque les hemos dicho que bonitos son tus ojos constantemente, y cuando las cosas no están bien se las seguimos diciendo porque o salen en la tele o porque son las referencias del momento, y tenemos que decirle, lo estás haciendo mal, no estás en el camino correcto, no está bien el plato, hay que hacerlo, es necesario porque ayuda, siempre ayuda. Esto es una cosa, y hay otras historias en las que hay un genuino interés por el hecho patrimonial y cultural, que es el 60% de mi trabajo. Entonces, cuando yo escribo sobre hongos, lo que quiero es abrir los ojos a la dispersa, a la apropiación, al orgullo de ese chileno que no tiene idea que somos el mayor productor y que se siente orgulloso, porque igual en el fútbol no nos va muy bien, pero puta, tenemos más hongos que nadie en el mundo, ¿cachai? Entonces, bueno, decir, oye, sí, somos malos para el deporte, Pero somos vamos al capos. mundial de hongos Exacto. y lo ganamos Y aparte, tenemos claro. a la única persona en el mundo que se ha ganado un premio National Geographic por los hongos, que es Juliana Funghi, ¿cachai? Ya, puta, ya, bien, ahí tenemos un bonito. Entonces, ¿Cómo se llama? Juliana Funghi. Fungi como hongo. sí, Tiene un tiene apellido sí. que se llama hongo y Sí, se no, dedica... Juliana, espérame, no, Juliana ahora porque te era pero como- la fundación se llama Funghi. Ah, que Fungi tiene está su ahí, fundación, la sí. fundación, sí, sería como esos. Sí, pero Juliana Predestinada es un desde que fenómeno. nació, O sea, es claro, la mira. tipa que sabe, la segunda persona en el mundo que sabe más de hongos, porque el primero es su maestro y mentor, que es un estadounidense. Y está acá en Ella Chile, tiene ¿ya? la fundación en Chile, lo que pasa es que, claro, viaja Claro, constantemente sí, claro. a ¿cómo se llama? Como a dar cátedras de hongos, a hacer investigaciones, pero es un fenómeno. La tía es la mujer, además es mujer, la joven, la más importante en el mundo fungi, la funga. Es la que permite, que fue la primera que consiguió que habláramos de universo funga y que los fungos no entrara en lo botánico, que es una especie completamente Claro, distinta sí, que de no las tiene nada que ver con plantas, los vegetales, ¿cachai? claro. Ella lo consiguió, ¿no? La tía es un fenómeno, ha hecho una biográfica, le acaba de hacer un homenaje, le dio un super premio internacional, es un fenómeno, por New York Times, o sea, en todos lados salió porque la tía es un capo. Es la que nos ayudó a entender que podemos comernos los hongos, es la que trabajó con Rodolfo en su momento para favorecer esta conexión desde la cocina, desde la ciencia, ¿viste? Entonces yo ahí cuento esa historia
porque soy a la fija que sé, lo investigo, lo documento, me lo como, me lo vibro, lo sufro, lo padezco y lo abrazo y lo cuento para que ojalá uno de mis lectores empiece a comer hongos desde ese día. Lo mismo con la Cristi, con los chacolí, para que uno de mis lectores vaya a Doñihue y para que uno de los cocineros, que son los que al final más me leen, yo no escribo para cocineros ni para cocineras, pero son mi público, yo creo que son los que más me leen los restaurantes. Mira, Pero para que ellos digan, ok, voy a poner un chacolí en la carta. claro. Uno. Yo con esa conversión me doy para. Es un montón, claro. Ya puedo vivirme en paz, pero al final uno busca impactar, cada uno desde su vereda. Sí, claro, que Busca tenga un dejar sentido algo, lo que haces, lo porque que si no es haces en como... la vida, ¿no? Porque Claro. ¿para qué? Si no, ¿para qué? De hecho, por plata nadie Sí, hay cosas haría mucho esto. más rentables, claro, para hacer... Totalmente. Dentista, mecánico, no sé, cualquier Claro, cosa. sí. Menos periodista. O porque- inversora en la bolsa en Nueva York, claro. Sí, y o ayudar a productora de Maki. No Claro. sé, pero no me dedicaría porque no da mucho. Pero Cuando vas a un restaurante a comer, no por trabajo, sino porque comes porque tienes ganas de ir a comer, ¿cuánto de tu de formación profesional de mirar todo desde un ojo así como crítico tenés? ¿O cuánto te relajás y si el mozo barre con el brazo la basura de la mesa anterior en una fonda y la comida está rica, no te importa y eso? ¿Podés relajarte? Nunca, Bien. jamás. Estoy siempre, lamentablemente, En siempre modo pendiente. periodista de... Sí, siempre pendiente. Mira, Y también porque mi hija mayor es más crítica que yo. Ella sí va a ser como Anton Ergo, yo creo. Y entonces ella ya está muy como inmersa. Entonces cuando yo salgo, que generalmente voy ¿Cuántos en años tiene? familia, 9. No. Ella es mi mini periodista y me acompaña como mucho. mini mía en cosas, pero... Sí, en claro. todo. Y me acompaña mucho a viajes de trabajo, Mira. a ver productores sobre todo, y ahí es algo que yo siempre incorporo a mi familia en general, porque desde el trabajo, pero puedo también enseñar a mis Claro, como un a mis legado hijos, que está ¿cachai? buenísimo Claro. que vayan Entonces, teniendo. cuando voy a ver productores, que yo escribo mucho de eso de productores, cuando voy a recolectar con gente y a conocer el trabajo de los mareros, de los pescadores, en fin, de las algueras, pues yo cada vez que puedo y que coincide me llevo a Maite. Y Maite está muy pendiente ya, muy preocupada porque es una generación que viene con ese chip cambiado. Claro. Yo lo aprendí, yo antes de dedicarme a esto, pues es cierto que nunca me gustó el McDonald's, eso sí lo puedo decir con propiedad, desde pequeña nunca me llevaron a esas cosas y nunca me gustó. Pero no tenía ningún interés a los 15 ni a los 20 años en lo que estaba comiendo, ni por qué ni por cuánto. Claro. No era tema. No cocinaba, no me interesaba, comía re poco, era mañosísima, no probaba nada que no fuera sota, caballo y rey. O sea, tenía todos los días, o sea, yo no nací escribiendo de comida y cocinando como no sé. O sea, esto llegó por otra razón y me tocó el corazón. Y Me interesa desde ahí la razón, dale. te digo, pues yo me fui a vivir a España con 26 años. ¿Con qué trabajo? ¿Con qué Por profesión? amor. Por amor. Persiguiendo un español. Bien. Que es mi marido hoy día, así que me fue bien en la persecución. Bien. Y cuando llegué a España me di cuenta que la comida era importante. ¿Cachai? No solo porque hay que comer bien, porque hay que estar nutrido, porque para estudiar o trabajar hay que tener energía, que es como la Que culturalmente educación. era algo Era importante. importante. Todo pasaba en torno a la comida. En las navidades es comer. Claro. Los cumpleaños es comer. Hay peregrinaciones. Viene en los meses con R, Mariscal en Galicia. El tiempo de la Fabada en Asturias. Es tiempo de pulpo, la feria del pulpo en no sé qué. Todo era en torno a la comida. No era como el festival beach and cerveza. Claro. Eso, o sea, sí, Bueno, igual el había. festival paella ahí. Exacto, Otra la falla, cosa, claro. paella, ¿cachai? Total. Y luego ver a quemar los muñecos Claro. y los petardos, pero había que comer Hay paella. que O sea, tú comer, vas a claro. Valencia, tenés que ir a comer una paella. Luego puedes turistear, ir a la playa de Malvarrosa. lo Como que sea. accesorio, pero Era el muy- convocante es eso. Muy heavy, Granada, no sé qué, la Córdoba, la Flautina, todo era en torno a mí era una cosa impactante y me empezó a encantar porque era súper turístico, de viaje, conocías Claro. una forma cultural distinta. Y había otro tema, que la gente era como, ¿dónde comen los que viven aquí? O sea, como que un español va al bar del barrio, no va a buscar... Claro, sí, a Ferran Adrià, claro. Exacto. Va a la Y- vuelta a la señora que le cocina Claro, tortilla. y tú veías, por ejemplo, a los norteamericanos
como en las plazas centrales, principales, como con los bares ahí, eran puro guiris, que llaman los españoles. Tú no veías nunca un español sentado como en la plaza mayor, comiendo el bocata de calamares, porque él se lo comía en el sucuchito que está a 2 calles para allá, porque ahí es donde se comía, ahí era como para guiri, como mal, caro y malo, ¿no? Era me pareció fantástico. Y esto me empezó a cambiar. Entonces yo empecé a cocinar, empecé a ver programas de cocina, que aquí no veía ninguno, no sé si existían realmente programas de cocina cuando yo estaba, igual la del matinal que hacía una receta, pero que era un programa específico. Entonces apareció esta figura de Carlos Arguiñano, que es un cocinero vasco. Sí, en Argentina fue también súper famoso, claro. Y yo aprendí, yo no sabía. Era muy empático, aparte era muy gracioso, simpático, con el humor, además era como el humor de mi papá. Estos chistes que son tan fomes, tan malos, que te mueres de risa, pero de lo malo, ¿no? Entonces, bueno, yo aprendí a cocinar con Arguiñano en su programa, me compré sus libros, entonces empecé a tener un contacto como con la comida distinta, a interesarme por los mercados, pero porque la vida natural de un español era ir al mercado, comprar a la feria, hacer la compra, ver el tomate, mi suegra el pescado del Dorado que viene de no sé dónde, porque este era bueno, porque la piscifactoría no sé, había una preocupación genuina, no una cultura aparte, claro, intensa y como instalada, no era de foodies. Claro, sí, es de generaciones, claro. Exactamente, y esto me empezó a cambiar el tema del alimento y me empezó a fascinar ir a restaurantes, conocer nuevas comidas, productos, me empezó a gustar mucho, disfrutaba, era como mi hobby favorito. Y cuando cambié de Madrid a Valencia a vivir, una de mis mejores amigas hasta el día de hoy de España, es una argentina, de Córdoba, tenía una taberna, Juli lleva, no sé, 30 años viviendo en España, no se les pasa ni un segundo su acento cordobés, o sea, no tiene nada de español. O sea, como pasa en Argentina con inmigrantes vinieron en la Segunda Guerra y decís, no puede ser, o sea, una italiana que sigue hablando italiano si hace 60 años que viniste, después sale una, pero italiana, no importa nada. Juli, oye, pero no sé, un hostia, no, nada. Cero, no, todo cordobés. Profunda, cordobés. Tenía una taberna y bueno, yo como periodista le empecé a ayudar en la comunicación de la taberna, del restaurante, pero yo hacía comunicación de marca, trabajaba para marca y hacía estrategias de comunicación y yo sí te ayudo porque no tenían redes sociales, estamos hablando de la época en que solo existía Facebook y Twitter. Y entonces les creé todo un tema y empezó a ir muy bien y me empecé a hacer cargo de muchos restaurantes cuando no existía el community manager. O sea, esto fue hablando del 2011. Claro, no existía Instagram, básicamente, no existía nada. Claro. O sea, entonces empecé a hacer temas, a relacionarme, me empezaron a pedir que escribiera como reseñas, porque ya estaba muy metida, empecé a conocer a muchos colegas que ya llevaban un tiempo trabajando sobre comida, empecé a conocer a grandes cocineros españoles muy reconocidos hoy día, no sé, Ricard Camarena y Quique da Costa, que en esa época para el mundo muy especializado eran, pero no era claro, como que todo el mundo decía, sí, Quique da Costa, Ricard Camarena, no eran conocidos en realidad. Y empezamos a armar todo un tema en torno a la paella, la identidad valenciana de las costumbres de la huerta y dejé todo lo que hacía y me dediqué 100% a trabajar en alimento, gastronomía y cultura. Entonces desde ahí partió, te fijas, claro. Era totalmente distinto. Y mi hija tiene un poco esto desde ahora porque yo estoy todo el rato rayando la papa con comprar loca, yo no, en mi casa no se compra, o sea, yo vivo con un español, mi marido es español, y sí compro productos españoles porque tengo un arraigo cultural que también tengo que trabajar. Mi hija es española y en el fondo tenemos que favorecer la cultura y el alimento es un transmisor cultural de los más jóvenes. Totalmente. Entonces nosotros sí comemos cada domingo o cada 15 días hacemos paella como en Valencia que se come paella porque mi hija es valenciana y ponemos un par de música y tratamos de mostrarle también esa parte que es mitad chilena y mitad valenciana, ¿no? Y mi marido en invierno, la nostalgia, le pide unas sopas de ajo leonesa o le pide unas natillas con galleta amarilla. Entonces, ya, evidentemente yo sí compro productos extranjeros de España por esta razón, en un 15%. Todo el resto, o sea, yo voy a la feria y le pregunto al viejo, y va y te va conmigo. Todo esto ya me acompaña como hija menor que tiene que acompañar a la mamá, le guste o no, ¿cachai? Entonces va todo el rato, mamá, ¿y esa almeja de dónde viene? Entonces ella en los restaurantes está todo el rato, mamá, ¿qué te pareció? ¿No te pareció que tiene mucha grasa? Empieza así. ¿Sí? Y yo, puta madre, sí, a ver, sí tiene razón, mira mamá, empieza así. Entonces, aparece, empieza a los 9 así, cuando tenga 30 va a ser como la crítica más. Exacto.
Exacto, entonces no, impresionante, mira, claro. temperatura, Mirá. o mira, entonces está todo el rato como si fuera una... Y yo le digo, ya, Claro. hija, pero... Me dice, no, pero es que tú apúntalo ahí, bueno, si escribes... Claro, relájate, tenés 9 años, o Claro, sea, entonces ya le tranquila. dice como, yo te tomo notas si te escribe, entonces anda con una agenda, ¿no? Ah, A veces, va, muy intenso, mira. Hace las fotos, después le cuenta a sus compañeras si vamos a de la Jessie, que es una recolectora que está relativamente cerca, fui a recolectar, ustedes no saben, por ejemplo, que cuando es la temporada del coliflor, ¿no? Y mis amigas dicen, ¿te gusta la coliflor? No, no me gusta, pero hay que saber cuándo se come coliflor y Claro. cuándo no. Se le pasa un poco, entonces bueno. ¿Cuál es la experiencia gastronómica que recordás como mejor en tu vida, como más sorprendente, como más interesante? Como más sorprendente, como más interesante. A ver, voy a partir diciendo lo que es más fácil, pero siempre me dicen como cuál es el mejor restaurante que has comido de todos. Y es el restaurante de Ricard Camarera. Tiene 2 estrellas Michelin en Valencia y yo creo que sigue siendo, es un tipo que es muy trabajador, es muy coherente, es muy de su familia, entonces no ha tenido el altavoz, no es de las pandillas de cocineros, nunca trabajó como haciendo la práctica en el restaurante B o en el restaurante de cual, Claro. entonces en el fondo es como que es medio guacho, ¿cachai? Es como que no tiene, porque tú siempre dices, no, es que este es hijo de Adrián, este es hijo Claro. de este otro, sí, Es un como que- auto construido. Exacto. Bien. Y es fantástico. Yo no olvido, yo fui la última vez hace ya 3 años, justo antes de la pandemia, el último pre-pandemia viaje que hice, y me fui sola y comí impactante. ¿Y qué fue lo distinto de esa experiencia a otras que tuviste? ¿Qué hace un restaurante que sea una experiencia memorable desde la comida, desde todo? ¿Cuál es la diferencia? Mira, te diría que la cocina de Ricard es Valencia. Tú si uno recorre un poquito porque va del centro y se da la vuelta en bicicleta por las palau de la música, las artes, ve la arquitectura y después se va a la playa, porque es lo típico que uno hace como un turista habitual, no te digo como un tipo súper preocupado de la cultura, sino que te arrendas una bici, una ciudad plana, exquisita, un clima, todo tiene carril, la gente generalmente se da una bici por esta patrimonio como arquitectónico lindo en torno al río y luego va a la playa. Y cuando tú vas de camino del centro de la ciudad a la playa, sea en el metro, en bicicleta o en el autobús, vas viendo las huertas. Las huertas están ahí, es un hecho real. Es la huerta de España y buena parte de la huerta de Europa. Valencia abastece de mucha fruta, de hortaliza y verdura a toda Europa. Y se ve ahí. Entonces tú vas viendo del autobús, de la bici, de donde vas viendo los tomates, depende de la temporada, o vas viendo las habas, ¿cachai? Lo vais viendo, es comida está súper presente, y cuando tú entras al restaurante y comes, te comes lo que has visto. Entonces, no necesitáis casi ni que te cuenten nada, ni un camarero te explique que el productor, no, porque tú viste la alcachofa cuando iba ahí, y te ponen una alcachofa. Bueno, en ese es el temporada. final del camino, claro. La mejor de todas las que podían haber está ahí Claro, puesta. nunca tenía una etiqueta rica, nunca he dicho, no, yo soy una cocina vegetariana, ¿cachai? Cero, no es vegetariano de esto, Claro. pero su protagonista siempre ha sido el vegetal, la hortaliza y la fruta y la verdura de Valencia. Y además te saca joyitas que son inexploradas, como las ostras, por ejemplo. En Valencia hay ostra, pero es súper mala. Es vasta, es muy grande, es muy carnosa, no es nada elegante. Pero hay ostra y hay mucha ostra. Pero como es mala, nadie la come, nadie la compra, y entonces hay un tema ahí como de responsabilidad también. Y el tipo cocina ostra valenciana y le da con su cabeza, que es un tipo muy capaz, hace que esa ostra se transforme en una cosa de calidad extraordinaria, siendo que es mala, ¿cachai? Claro. Que realmente es mala, Sí, que sí, yo sí. la conozco, la he probado y no es comible, ¿no? Pero él hace que la ostra sea otra cosa, y entonces le da salida a un producto que es muy mal mirado, ¿cachai? Usa puros como pescados de descarte, cosas que no son Premium, finas, claro. y las hace especiales, las hace suculentas, pero con una naturalidad, con una simpleza. O sea, tú estás viendo un plato que es simple, luego lo pruebas y te das cuenta que eso tiene que tener 1000 historias La por complejidad, detrás. claro, tremenda, Pero es un sitio súper amable y es fresco, es actual, es ligero, es nutritivo, es increíble, tiene todo. Y luego su equipo, que eso es el 90% también de servicio, son mediterráneos, ¿cachai?
Entonces tú estás en un súper lindo lugar, espacio y todo, pero te hacen sentir a gusto. Entonces yo cuando fui no sabían que yo era periodista, ¿eh? O sea, no digo que a mí me atendieron, porque también esto mucho pasa y es verdad, que te hacen un trato de favor o especial cuando uno es periodista y te reconocen como periodista. En este caso yo hice una reserva a otro nombre, nadie cachaba nada y yo me senté y me sentí, entonces viene sola así. Y entonces me sentaron de cara en la cocina. Como para que no me sintiera acompañada, acompañada por el proceso, está buenísimo, claro. Como en la barra, claro. Claro, y entonces yo empecé como a preguntar dos cosas y como que me vieron como un cliente interesado. Igual luego quizás se empezaron a dar cuenta que yo era periodista o no, desconozco. Y el jefe de servicio de Ricard, que es un fenómeno, empezó a tener sensibilidad. No te digo que me regala, no, era como... Tú, claro, no vayas a hacer mariaje porque sola que fome. Entonces, ¿qué? Como, ¿de dónde vienes? De tal país. Ah, ya. Entonces, 4 preguntas. Y me dijo, no, me digo, por favor, es lo que quiero. Le dije, mira, yo me voy a tomar 2 o 3 copas, no más, con todo el menú. Como yo no sé lo que voy a comer. Claro, entonces, haceme vos entonces tú claro. Ayúdame. No estoy súper casada con España, como de que tiene que ser español lo que pruebe, pero sí quiero que haya algo al menos de la comunidad de Valencia, al menos una referencia que sea algo especial, sí. Especial le dije, pero como con el presupuesto no me pongáis. El vino de 5.000 euros. Claro, exacto. Tú no sabes lo que fue. Y entonces él me decía y te contaba y te daba fue una experiencia redonda en eso, porque pero no fue conmigo. Tú mirabas a las mesas y era lo mismo. Era súper personalizado al final. Era un trato lindo de huerta, de sol, claro. del día que había afuera y lo transmitían en el escenario. Fue una experiencia muy significativa y yo creo que es realmente de los mejores cocineros que hay en el mundo. Sin ninguna duda, yo comí en varios lugares del mundo y tengo claro que es uno de los mejores. Ese ha sido para mí el mejor restaurante. Y la experiencia más sorprendente fue comer con indígenas en el Putumayo, que es una parte de la Amazonía colombiana, que es una parte muy azotada por el narcotráfico en su momento, por la producción de coca, y yo fui a conocer unas comunidades de gente que hizo reemplazos de cultivo de coca por pimienta verde, por palmitos del Putumayo y por chontaduro, que la chonta es un fruto que crece de una palma, ¿vale? Y es un producto exquisito, pero bueno, hay gente que no le gusta, pero en general está bueno. Lo que pasa es que es una fruta súper sensible y se oxida y se pudre, se cae, entonces no. Entonces, la vida muy limitada, claro. Claro. Entonces, había mucho como interés en hacer harinas de chontaduro y productos de desarrollo como para intentar dar y que la gente realmente dejara de cultivar coca. Y en ese viaje, dentro de todas las comunidades y las mujeres preciosas con las que compartí todo, hubo un grupo de chicas que estaban asociándose para hacer como desarrollo de cocina, como turística, como tener un restaurante, pero como en el patio de una casa de una. Claro. Porque no había nada con identidad. Tú vas a Putumayo y es muy rural, muy rural, y la parte más de ciudad se come pollo asado, hamburguesa, pizza. Claro, sí, la comida más chatarra, claro. Nada, y todo cero. Y ellas como que se les había metido ese bichito de ver otras mujeres que estaban asociadas para sacar adelante, son todas viudas, toda gente que... Claro, maridos muertos por el narcotráfico, por la desastre, guerrilla, claro. todo, Sí. ¿no? Y entonces a mí me habían hablado de ese proyecto y yo las quise pasar, no estaba programado, pero yo las quise pasar como a saludar y ellas me prepararon un banquete que tú no sabes. Frutas frescas, cocinaron con la harina de chontaduro de unas productoras que yo había ido a ver, pescados de río, o sea, cocina del diario de ellas. De lo hecha con amor, con cosas locales, lo mejor posible, claro. Mujeres, niñas jóvenes embarazadas, las abuelas, las madres, eran todas mujeres, solo habían 2 hombres que eran 2 niños, hijos de algunas de las cocineras. Ha sido la mejor comida de vida. Yo no tengo, de esto yo paré la agenda, nos teníamos que, se supone que yo iba a saludar,
y a conversar 10 minutos con ella. Luego teníamos que ir a ver a unos productores, a mí me llevaban a una fundación como periodista que yo iba a registrar un poco todo. Escribí un artículo muy importante en un medio colombiano para denunciar el abandono de estas comunidades que querían apostar por salir de la droga y no los pescaba nadie. Yo obligué a los restaurantes de Colombia a comprar productos de ahí, o sea, o compran a esta gente o los hago cagar, así los amenazaba y todo, ya pa, mis críticas van a ser terribles. Entonces, muchos restaurantes casi presionados compraban aceite, harinas de Chontaduro para dar salida comercial y poner en valor estas comunidades, y me conmovió profundamente cómo veían en el alimento una posibilidad de desarrollo y de vida y de recuperar lo que una historia oscura y nefasta les arrebató. Y en torno al alimento festejamos, eran mujeres que cocinaban cantando, a pesar de todo lo que les ha pasado, ¿cachai? De todo lo que han perdido, de todo lo que les han arrebatado. Cuando cocinaban, cantaban, cuando cocinaban, bailaban. Y ahí te das cuenta que la cocina, la gastronomía, es una herramienta poderosa de transformación, de impacto, de vida. Tiene mucho más que ver con el hedonismo, conecta, es transformador. Y yo no comí un bizcocho de cocona, es una fruta amazónica que adoro. Nunca me comí nada igual. Y no sé si y no tiene que ver necesariamente con los sabores, o no tiene que ver con la atmósfera en torno al cariño que le pone la gente cuando cocina y cómo transmite su identidad cultural, sus miserias y también sus esperanzas a través de la comida. Y te das cuenta que no hay un elemento más cohesionador, más democrático y más aglutinador que el alimento. Todos convergemos en un plato de comida y todos podemos ser capaces de hacer la guerra, el amor o la paz con un plato de comida. Para ir terminando, ¿qué es lo más brillante que está pasando con respecto a comer en Santiago ahora? ¿Qué es lo más brillante que está pasando en comer? Que volvemos a recuperar la visión joven de la cocina. Que tenemos barrios periféricos que desde la cocina están encontrando un nuevo lenguaje. Que estamos descentralizando. Santiago ya no es el barrio del Golf hasta Alonso Córdoba, que siempre se concentró la oferta en el barrio Oriente. Hoy día hay 3 o 4 ejercicios interesantes en Matasur, hay 3 o 4 ejercicios en Franklin, hay 3 o 4 ejercicios interesantes en Providencia. La gente se empieza a desplazar para comer en estos lugares, baja de las esferas, vence los temores del estallido social, se apropia un poquito más de los barrios. Y creo que hay una generación joven que está desestructurada, que se quitó complejos, que se quitó presiones, que se quitó etiquetas, que quiere hacer las cosas bien, sabrosas, ricas para su público y que usa lo chileno, la identidad y el patrimonio agroalimentario del desde. Ya no lo hace porque vamos a reivindicar lo nuestro, lo hace porque es lo que se tiene que hacer y se está divirtiendo. Entonces lo hace genuinamente. Los chicos jóvenes ya no te echan el cuento del productor y todo, porque para ellos el desde es cocinar con lo nuestro. Claro. No es un tema, es así. Es obvio, claro. Es obvio. Entonces no, ya pasamos esa etapa y es lo más bonito porque lo estamos viendo en esta nueva generación que brota entre los 35 años y que vuelve a abrazar lo nuestro y lo ha contagiado. Y lo ha contagiado en un público que a veces es esquivo, pero que convencido de esta fiebre que rueda se empieza a empapar de lo nuestro. Y que yo creo que hay una defensa, ya no solo desde los que nos dedicamos a esto, que somos bien endogámicos, sino que hay una cosa real en torno a lo que somos y a nuestra diversidad. Y lo puedes ver y comer en Santiago. ¿Cómo debería acompañar el comensal, que es la otra parte importante de todo este proceso? Está el productor, el que fabrica la comida y da la experiencia, bla, y el final, que es el tipo, la persona, que va a comer. ¿Cómo puede esa gente mejorar, ese grupo de gente mejorar para que el sistema también mejore? O sea, ¿qué responsabilidad o qué puede hacer mejor el comensal? Aquí, como todo en la vida, son círculos virtuosos, ¿no? Cuando hablamos de economías circulares, en todo en la vida. O sea, si yo
para mi casa, ya no para mi trabajo, pero yo para mi casa le compro a mi feria local o a mi mercado de abasto local. Y invito a mi familia a comer en torno a esto y me pregunta una vecina, qué rico lo que hiciste, dónde lo hiciste, le doy el contacto, por final todo empieza a permearse y se empieza a contagiar. Y esto es importante, al final, periodistas, sí, habemos quienes contamos historia y tenemos un altavoz de un medio de comunicación que a veces nos ayuda como a amplificar, pero nunca vamos a llegar al impacto que tiene el boca a boca y el voz a voz del cliente, porque al final una golondrina periodística no hace verano y el cliente sí lo puede hacer. Cada cliente que encuentra que es bonito lo chileno, que vibra con lo local, tiene el deber de contárselo a otro, tiene el deber de celebrar el cumpleaños, el aniversario, el ascenso al trabajo, el cumpleaños de un hijo, la vacuna a un perro, tiene el deber de hacerlo en algo que evoque a los chilenos. Mientras todos nos apropiemos de lo nuestro, ese mensaje se amplifica, se multiplica y luego desaparece. No es necesario hacer campaña ni incidencia porque es parte del acervo cultural y de la naturalidad. Hoy día cada vez los chilenos prefieren un poquito más lo nuestro, pero seguimos siendo la ocasión distintiva y quizás lo extranjero todavía está fuerte. Le vamos haciendo batalla. Si vamos apropiándonos y queriendo y abrazándonos con cariño, entonces esto va a cambiar. Y vamos a ser mejores, porque al final la identidad y la cultura hacen sociedades mucho más amables, mucho mejores, mucho más justas y mucho más desarrolladas para todos. Cuando le apostáis a lo tuyo, la economía circular se revierte en lo tuyo. Entonces, a todos nos va a ir mejor si apostamos por lo que hacemos, producimos, creamos en el propio país. Y el alimento es el mejor de los conectores para eso. Porque cuando tú comes chileno, compras chileno, lo cuentas, lo contagias, entonces la cadena se amplifica de circularidad y siempre va a redundar en algo mejor. ¿Tus últimas palabras? Que vengan a Chile, todos, que después les va a pasar lo que les pasa a Venecia, que no vengan más, por favor, o Barcelona, dejen de venir, ¿no? Todavía pueden venir, hay mucho por venir. Mucho por venir, que hay que salir de los ecosistemas o de los reclamos turísticos fáciles, que estamos, sí, la Patagonia, la nieve, la Isla de Pascua, nuestro sur son preciosos, pero tenemos más vida y el alimento es una súper forma de mostrarlo. Los invitamos a todos, somos un país pequeño pero enjundioso, muy biodiverso, muy sabroso y tenemos mucho que contar en torno a nuestros vinos y nuestro universo líquido chileno y también en torno a nuestras cocinas que están en un momento pujante, vibrante y que esperamos que continúen así para que en los próximos años seamos un destino gastronómico emergente de verdad. Muchas gracias, me encanta porque fue como el cierre más militante de todos. Sí. Todos así, no, bueno, no, vengan a Chile, me encanta, no, impresionante. Vengan. Bien, Crudo on Tour con un jardín que está medio porque es invierno, pero está muy lindo en realidad. Esta parte de acá hay como unas flores que no es temporada, pero en fin, me encanta el lugar, es precioso. Ya se fue todo el mundo, así que bueno, vamos a nuestra última entrevista de la tarde dentro de un ratito y esto ha sido Crudo Comer. Muchas gracias.